Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Seguimos con Agustín Aranda, serie de programas interesantísimos, catequéticos, que él prepara con muchísimo cariño, con mucha dedicación, con esfuerzo, con entrega, desde la oración, desde la búsqueda de información de interés para compartir con todos. Hoy quinto programa, como digo, que tenemos la gracia de Dios de compartir con Agustín Aranda. Y hoy lo que nos vas a tratar, querido Agustín, es ¿cómo hemos de tratar a Jesús Eucaristía? ¿Por qué es tan importante tener un respeto máximo a Jesús Eucaristía? Muy buenas, Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu canal. Esta catequesis que hemos preparado la vamos a llamar Respeto máximo a Jesús sacramentado. ¿Cuál es el motivo? Pues tras la falta progresiva de respeto que ha habido en la manera de comulgar, que se ha ido sucediendo desde hace 50 años aproximadamente, desde el año 70, ahora, y debido a esta crisis del coronavirus, se ha agravado la situación. Bueno, el coronavirus ha venido a poner de manifiesto el mal subyacente. Vamos para esta catequesis a basarnos en el librito Dominus Est del buen obispo de Asia Central Athanasius Schneider, que es de lo mejor que tenemos en la Iglesia, y en un reciente estudio del veterano y buen sacerdote español, el padre Ángel María Rojas, sobre cómo comulgar en época de pandemia. El objetivo de esta catequesis es exponer los fundamentos y convencer a las personas que la vean de la necesidad de mostrar toda reverencia exterior hacia las especies eucarísticas. La reverencia exterior, vamos a comparar la reverencia exterior con la irreverencia exterior, así en un primer análisis. La reverencia exterior pudiera ser una señal de hipocresía, pudiera ser alguien que estuviera en pecado, podría tener reverencia exterior. Es poco posible, pero pudiera ser. Pero también puede ser señal de que el alma está en gracia y recibe dignamente al Señor. La irreverencia exterior, ahí no cabe hablar de hipocresía. Es algo que sale de forma natural, vas de cualquier manera delante del Señor. Bueno, no cabe hablar de hipocresía, pero sí pudiera ser señal de una irreverencia interior, de que un alma está en pecado o no recibe dignamente al Señor. Por tanto, tras este simple análisis, ya vemos que va ganando, como no podía ser de otra manera, la importancia de tener y mostrar una reverencia exterior. La Eucaristía, al no ser un alimento para el cuerpo, sino para el alma, pues a ella no se le aplican los criterios que aplicaríamos a los alimentos. Ante un alimento normal para el cuerpo no cabe hablar de reverencia exterior, ni siquiera de reverencia interior. Un alimento es sano o es bueno, el aceite de oliva o la fruta, independientemente de cómo te la comas y cómo esté tu alma. Pero con la Eucaristía no. Sí, si acaso como mucho buenos modales, pero nada más, un poco de educación, de respeto a la gente o a uno mismo, pero unos mínimos. Sí, y nada más. Pero claro, pensar que la Eucaristía es algo que yo me como como si no fuera lo que realmente es. Vamos en esta catequesis a desarrollarla en 5 apartados, unos más largos, otros más cortos, que hemos diseñado de esta manera. El primer apartado son citas de la Sagrada Escritura sobre por qué hay que arrodillarse y mostrar veneración ante Jesús. Citas de la Sagrada Escritura. San Pablo, en su carta a los Filipenses, exhorta a que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos ante el Señor. Y sin ánimo de ser exhaustivos, hemos extraído 6 motivos diferentes de las Sagradas Escrituras, 6 razones diferentes de por qué hay que adorar y arrodillarse y mostrar reverencia al Señor. Si te parece, Arturo, puedes referir estos 6 motivos. De acuerdo. El primero sería para adorar, y tenemos Apocalipsis 22:8.
Yo, Juan, fui el que vio y oyó todo esto. Al terminar las palabras y las visiones, caí a los pies del ángel, que me había mostrado todo esto para adorarlo. Pero él me dijo, no, ten cuidado, soy un servidor como tú, y como tus hermanos, los profetas, y todos los que observan las palabras de este libro. A Dios es a quien debes adorar. Luego tenemos Apocalipsis 5 y Apocalipsis 19, los 4 vivientes y los 24 ancianos que se postraron y adoraron al Cordero. Luego tenemos el punto 2, para reconocerse pecador. Lucas 5:8. Al ver esto, la pesca milagrosa, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Luego, punto 1.3, para suplicar. Lucas 8:41. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y se echó a los pies de Jesús, suplicándole que fuera a su casa. Siguiente, para reconocer su poder. Juan 11:32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Luego tenemos para agradecer Lucas 17:16, y echándose a los pies de Jesús, el leproso curado, con el rostro en tierra le daba gracias, era samaritano. Y finalmente tenemos pues para reconocerlo como rey, en Mateo 2:2 y 11. Preguntaron los magos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Y habiendo entrado en la casa, hallaron al niño con María su madre, se postraron para adorarlo y abriendo los cofres le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pues sí, el primer punto de esta catequesis sienta las bases, según las Sagradas Escrituras, de ejemplos en los que diferentes personajes y por diferentes motivos se arrodillan, se postran, adoran y muestran toda la reverencia al Señor. El segundo punto de esta catequesis es el más breve. Son simplemente 3 citas del magisterio de la Iglesia, luego veremos más citas, sobre la necesidad de adoración al santo sacramento del altar. Hay una íntima, indivisible unión entre Eucaristía y adoración. Bueno, vamos a citar a 3 de las mayores lumbreras de la historia de la Iglesia. Habría muchísimos más, pero hemos elegido a 3. San Agustín de Hipona. Ninguno coma esa carne si antes no la adoró. Pecamos si no la adoramos. El siguiente, Santo Tomás de Aquino. Compuso el himno eucarístico Adoro te devote, donde dice, te adoro Dios escondido. Y la tercera, nuestro Papa Benedicto XVI, en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis de 2005, dijo, recibir la Eucaristía significa ponerse en actitud de adoración hacia aquel que recibimos. Solo en la adoración puede madurar una recepción profunda y verdadera. Bueno, pues tenemos que grabarnos a fuego las referencias de estos 3 grandísimos referentes de nuestra Iglesia. También dijo Benedicto XVI, si me permites, dijo Benedicto XVI que la incapacidad para arrodillarse ante Jesús Eucaristía es un signo claro de influencia diabólica. Sí, por supuesto, haciendo un excurso, una de las canciones preferidas del demonio, dicha en un exorcismo, es esta tan bella, tan hermosa, de Frank Sinatra, en la que habla de alguien que no se arrodilla. Bueno, pues hay que arrodillarse, por supuesto. Yo tenía un amigo que decía con bastante chanza que hay que ver cuántas prótesis de rodilla había, porque en el momento de la consagración mucha gente no podía arrodillarse. Cierto. Me temo que no hay tantas prótesis de rodilla, hay poca conciencia de por qué. Sí, Arturo. Perdona, estabas refiriéndote a la canción A mi manera, de Frank Sinatra, A mi manera, ¿no? Sí. Es una canción en la que narra la vida de un hombre que ha llegado a mayor, viviendo a su manera, ha hecho las cosas como él ha querido, no
se arrepiente, no se arrodilla. Bueno, pues una canción bastante satánica. Hay muchas canciones satánicas que no lo parecen, como Imagine de John Lennon. Es que Sí, pensamos que solamente el rock satánico sí. es música ofensiva, ¿no? Hay otras que también lo son. Bueno, cerrando este paréntesis que no estaba previsto en la catequesis, pasamos al tercer punto. Situaciones irrespetuosas hacia la Eucaristía que con frecuencia nos encontramos hoy día. Bueno, hoy día nos encontramos, pues, que se comulga en la mano, de pie, sin reverencia, sin genuflexión, y ya el compendio de todas esas irreverencias se puede producir cuando se comulga de pie, al paso, en la mano y recibiendo la sagrada forma de manos de un mal llamado ministro eucarístico. Luego hablaremos de los ministros eucarísticos de la Eucaristía en el punto cuarto. Bueno, ni que decir tiene que por recibir irreverentemente al Señor no estamos hablando de ir muerto de risa y dando saltos. Hombre, eso ya está por descontado. Hablamos de esta otra irreverencia más sutil. Hay teólogos y personas con mucho más conocimiento que yo que dicen que esta forma de recibir al Señor es sacrílega, directamente. Bueno, ¿cómo se ha llegado a esto? ¿Por qué hemos llegado en 2020 a esta situación en la que cada vez se muestra menos respeto a lo más grande, al don más grande que nos ha dejado el Señor? El Señor ha dejado a su iglesia a lo más grande, los dos dones más grandes, la Eucaristía y a su Santa Madre. ¿Cómo hemos llegado a esta falta general, salvo excepciones, lógicamente, de falta de respeto? Bueno, se comenzó hace 50 años, tras el Concilio Vaticano II, que hay que decir que por muchas deficiencias que tuviera el Concilio Vaticano II, en ningún momento en el Concilio Vaticano II se abrió la mano a recibir de forma inadecuada el cuerpo y la sangre del Señor. No, no fue así, fue después. Pues se comenzó, como siempre, con una excepción. El demonio se las ingenia para hacer una excepción, una pequeña grieta, una rendija, y ya por ahí va entrando el agua hasta que al final, si no hunde la nave, porque la iglesia no se va a hundir, pero muchos son arrastrados por el oleaje. Como con el aborto comenzó como una excepción. Si la madre ha sido violada, si el niño viene con grave riesgo para la salud de la madre y suya propia, bueno, se comienza con una excepción y ahora ya es una industria aceptada, aprobada, que mueve muchísimo dinero en el mundo. Se comenzó con una excepción. Sí. Bueno, pues esta excepción fue porque hubo un grupo de presión de los Países Bajos que presionó al Papa Pablo VI. Ellos querían protestantizar la misa, eran ya medio protestantes, tuvieron mucha influencia en el Concilio Vaticano II y presionaron al Papa Pablo VI para que permitiera recibir la comunión en la mano, sobre texto de que ya estaba generalizada esa costumbre en aquellas diócesis y que si se prohibía, pues iba a suponer que se fueran de la iglesia. El Papa Pablo VI no la dio. De hecho, cuando comenzaron a tratar de cambiar transubstanciación por transignificación y transfinalización, rápidamente salió al paso con una encíclica, Mysterium Fidei, para dejar claro que no, que ahí estaba realmente presente el cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor. Bueno, pero el Papa Pablo VI sacó una instrucción Memorali Domini y con un anexo a esta instrucción, en el punto 2 del anexo, se abría la puerta a la comunión en la mano, pero con unas condiciones que por supuesto no se cumplen. Si te parece, Arturo, bueno, además eso fue un error del Papa Pablo VI, porque si alguien te amenaza con que si no se comulga de esa manera se va de la iglesia, oye, mira, pues con todo el dolor del corazón, si se quiere ir, que se vaya. En ningún momento del Evangelio el Señor agarra del brazo a nadie y lo obliga allí a quedarse y a seguirlo y lo amenaza. Pues con pena tendremos que ver que se marchan, pero no podemos darles concesiones. Bueno, si te parece, Arturo, puedes leer este anexo a la instrucción Memoriali Domini de Pablo VI. Sí, en su punto 2 dice: el rito de la comunión
dada en la mano del fiel, no deberá ser aplicado sin discreción. Puesto que se trata de una actitud humana, está ligada a la sensibilidad y a la preparación del que la toma. Es necesaria una catequesis adecuada para que los fieles comprendan exactamente el significado del gesto y lo realicen con el respeto debido al sacramento. 10 años después, el abuso era generalizado, tanto que San Juan Pablo II, en su carta Dominicae Cene, indicó lo siguiente: el tocar las sagradas especies y su distribución con las manos es un privilegio de los ordenados que indica una participación activa en el misterio de la Eucaristía. En su visita a Francia, el 30 de mayo de 1980, en la Catedral de Notre Dame, Juan Pablo II negó la comunión en la mano a los que se la pedían, entre ellos la esposa del presidente francés Giscard d'Estaing. En ese mismo año, 1980, en Alemania dijo: hay una carta apostólica sobre la existencia de un permiso especial válido para recibir la comunión en la mano, pero os digo que yo no estoy a favor de esta práctica ni la recomiendo. El permiso fue otorgado debido a la insistencia de algunos obispos diocesanos. Sí, 3 años después de que se practicase aquella grieta, que se abrió en 1969, el 29 de junio del año 72, el Papa Paulo VI dijo algo que nunca se había oído de boca de un pontífice, la famosa y triste frase, aquella de que el humo de Satanás ha entrado por alguna grieta al templo de Dios. Pues eso fue en 1972. A modo de esquema objetivo, en la comparativa entre comulgar en la boca y en la mano, pues hay razones, todas ellas en contra de comulgar en la mano. Vamos a tratar de ser muy objetivos. En la mano hay mayor riesgo de pérdida de partículas. Hay mayor riesgo de robo de las formas sagradas. Las manos del sacerdote son consagradas y actúa en persona Christi. Igual que solamente las manos de un esposo están consagradas para tocar el cuerpo de la esposa. Este paralelismo se puede cumplir aquí. Nadie que no sea el esposo, salvo excepciones, un médico cuando está tratando a la esposa puede tocar, masajear a la esposa, ni con buena intención ni nada. Pues con la Eucaristía sucede lo mismo. La Eucaristía es un don que viene de Dios, es un don que viene dado. Y si yo recibo la sagrada forma en la mano, pues soy yo el que me la doy. Pero no, si es un don, yo no me la doy. Y es señal de humildad, muy relacionado con el programa anterior de Santa Teresa, dejarse alimentar por este alimento celestial. Si no somos humildes ante Dios, ¿ante quién si no? Ante nadie. La autocomunión está prohibida, está prohibida. La Iglesia es totalmente actual, es el reino de Dios guiado por su autoridad en la tierra. Y por eso no se puede comparar a los reinos temporales. Un país en el siglo XXI no se va a regir por los políticos y las leyes de hace 3 siglos, porque ya pasaron a mejor vida y están anticuados. Pero la Iglesia es totalmente actual. Ahora vamos a citar algunas citas de por qué la autocomunión está prohibida. Una de ellas de San Sixto, siglo II. Bueno, pues totalmente actual. Aunque no conozca a nadie a San Sixto del siglo II, porque forma parte del patrimonio de la Iglesia. Es que tendemos a pensar que la Iglesia es la de nuestros tiempos únicamente. Eso no es así. La autocomunión está prohibida. Se prohibió en el Concilio de Constantinopla. Se prohibió en el Concilio de Trento, siglo XVI, de Constantinopla en el siglo VII. San Basilio dijo en el siglo IV que está permitida solamente en tiempos de persecución. San Sixto, en el siglo II, también dijo que las sagradas especies no son para ser manipuladas por otros que no estén consagrados al Señor. Y el Papa San León, en el siglo V, dijo que se recibe por la boca lo que se cree por la fe. Bueno, partimos de la base de que hay que tener fe, porque si no tienes fe, no debes recibir la Eucaristía, evidentemente. Bueno, y si aplicamos el criterio de que como son palabras antiguas no valen, pues las más antiguas y las que menos valdrían son las del Señor, porque fueron pronunciadas las primeras hace 2000 años. Y al contrario, son las más actuales. Así que tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra tradición, de nuestro magisterio. Somos católicos, no somos protestantes. Tenemos que hacer de católicos.
mí me da un poco de rabia cuando los católicos únicamente nombran tal versículo del Evangelio. Sí, claro, pero no es lo único. Si solamente nos quedamos en nombrar los versículos y prescindimos de todo el magisterio, de toda la tradición y de toda la sana doctrina, pues ya no estamos siendo católicos, terminaremos por negar los dogmas, porque tampoco están en los evangelios, y bueno, y claro, así nos convertiremos en protestantes. Sí. Ahora ya, hoy día, con esto del coronavirus, ya se tiene la excusa perfecta para terminar de hacer de menos a la Eucaristía. Sí, no nombres mucho la palabra, vaya a ser que luego no les gusta esta palabra, ¿sabes? Sí, de acuerdo. Sí, diré, bueno, con la situación sanitaria o algo Sí, así. Sí, político-sanitaria, sí. político-sanitaria. Yo haría una pregunta a aquellos que dan la comunión en la mano, sobre pretexto de que es más, aquellos sacerdotes que la dan, sobre pretexto de que es más segura. Bueno, yo le diría, y si me convencen, yo pues me pensaría, evidentemente no me van a convencer, me pensaría que tal vez lleven razón. Yo les preguntaría, ¿Dios me va a contagiar a mí eso? Sí, ¿O yo le voy a contagiar a Dios eso? sí, A ver, ¿cuál es la razón? sí. ¿Dios a mí? Hombre, Dios a mí contagiándome eso, pues no. Y yo a Dios tampoco me veo yo, en fin, tan enfermo ni tan capaz de contagiarle nada. Sí, mira, Ah, Agustín, si me permites un par de cositas. Mira, me ha llamado la atención lo que has dicho de San Basilio, lo de que el derecho de recibir la Santa Comunión en la mano estaba permitido solamente en tiempos de persecución, o como era el caso de los monjes en el desierto cuando no hubiera un diácono o un sacerdote que pudiera distribuirla. Solamente en esos casos excepcionales se permitía en la mano, y dice que lo que implica recibirla en la mano en otras circunstancias fuera de persecución se consideraba una falta grave. claro, Fíjate, fíjate, ahora resulta que se promueve de una manera. Y luego, otra cosa que te quería comentar, que yo como acólito, cuando paso la bandeja, incluso en misa donde todos reciben, misa tradicional, que reciben todos de rodillas y en la boca la Sagrada Comunión, caen muchas partículas a la bandeja a pesar de recibirla de esa manera. Imagínate. sí, no es más posible, claro. Yo aquí voy a salir un poco en defensa de aquellos sacerdotes que por obediencia se ven obligados a seguir las directrices de sus obispos. Bastante sufrirán ya los pobres, como para que encima ahora, si alguno nos oye, piense que metemos a todos en el mismo saco, y no es así. Pero no exculpo a aquellos que niegan la comunión en la boca, porque eso es un abuso litúrgico. También, por esta regla de tres, yo me pregunto, ¿con el sacramento de la unción de enfermos, qué pasaría? Porque muchos enfermos tendrán enfermedades contagiosas, estarán infectados, Sí, no irían los sacerdotes. Bueno, sí. claro, te puede contagiar un Bueno, enfermo una enfermedad. Bueno, ya no sé si te has enterado que creo que era en México donde les han dicho, han dado la orden desde el obispado, desde el arzobispado, de que los sacerdotes no vayan a ver a los médicos, que se lo entreguen a los familiares, que los familiares repartan la Sagrada Comunión. Bueno, pues sí, es un abuso litúrgico, un sacrilegio. Eh, yo quisiera terminar este punto tercero con la cita del Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 2 y 3, que me parece que viene al caso totalmente y es una escena entrañable que tenemos que dibujar en nuestra mente. Dice, un leproso vino a arrodillarse ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. Jesús alargó la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda sano. E inmediatamente desapareció la lepra. La lepra era una enfermedad contagiosa. ¿Es que acaso el Señor estaba dando mal ejemplo a las personas que lo vieran, a sus apóstoles, diciendo que había que enfermar tocando a un leproso? No. El poder del Señor es tan grande, es infinito, el poder del que acude a Él con fe y con caridad, que el Señor no va a permitir que enfermes, ni que mueras, ni que salgas peor de cómo has ido a recibir la comunión, salvo que vayas indebidamente en pecado mortal. Entonces eres tú el que ya está sumando y agravando tu propia situación. El punto cuarto, perdón, ministros
extraordinarios de la Eucaristía. Que hay tela que cortar. Antes de pasar a ver 3 bellísimos casos de mujeres eucarísticas, auténticas ministras extraordinarias de la Eucaristía, vamos a exponer un triste caso sucedido este verano a una persona que asistió a una misa donde había ministros extraordinarios de la Eucaristía. Este testimonio doy fe de que es totalmente cierto y así. Y si quieres, Arturo, puedes narrar este triste episodio. Sí, te lo voy a narrar tal como esa persona nos lo ha enviado. Dice así: la parroquia a la entrada tenía un cartel de aforo limitado y a pesar de eso hubo 3 ministros extraordinarios de la Eucaristía. En los bancos había capacidad para 5 personas, pero solamente se podían sentar 3 en cada banco. La consagración se hizo con mascarilla y con un bote de gel hidroalcohólico colocado junto a las especies eucarísticas. En el momento de la comunión, el sacerdote dijo que los que quisieran comulgar en la boca se fueran a la entrada del templo, advirtiéndonos severamente que no nos acercásemos a nadie, como si ya estuviésemos contagiados, y que los que quisiesen comulgar permanecieran en su sitio, que la comunión les sería dada por los ministros extraordinarios. Solamente 4 personas nos dirigimos a la entrada del templo. Cuando iba caminando desde mi asiento hacia la entrada de la iglesia, me sentía como un alumno al que el profesor había castigado, a irse de pie a un rincón del fondo del aula. Al llegar al principio de la iglesia, observé que los ministros extraordinarios, para poder darles la comunión a los que estaban en el centro de los bancos, tenían que estirar el brazo y pasarlo por delante de aquellos otros que estaban en los extremos de los bancos. Cuando los ministros extraordinarios hubieron terminado, el sacerdote se dirigió hacia los 4 que queríamos comulgar en la boca y en el momento en que el sacerdote estuvo frente a mí, inmediatamente me arrodillé y saqué la lengua, pues temía que si me arrodillaba con antelación me dijese que me levantara, aunque esto era solo una suposición mía porque yo quería recibir la comunión en la boca y de rodillas. Comulgué y regresé hasta mi asiento. Con el Señor aún sobre mi lengua pensé que era un sinsentido el hecho de que para recibir el banquete eucarístico te obligasen a alejarte del altar. Si a algún pintor se le hubiese ocurrido pintar un cuadro de la Sagrada Cena del Señor con la mesa solitaria y los apóstoles recibiendo el pan y el cáliz de manos del Señor retirados de ella y separados entre sí a la entrada de la sala, habríamos pensado que ese cuadro sería una obra blasfema. Pues sí, vamos a retomar la obra de Athanasius Schneider, Dominus Est, con unos ejemplos bellísimos de lo que se ha de entender por ministros, en este caso ministras, extraordinarias de la Eucaristía. Es que antes de narrar estos ejemplos de verdaderas mujeres eucarísticas, tenemos que tener en cuenta esta cita de nuestra estimada Sor Patrocinio. Decía: las cosas, por muy santas y buenas que sean, se echan a perder si les falta la sal de la prudencia. Yo no dudo que estos ministros extraordinarios tengan buena intención, no lo dudo, seguro. Y ellos pensarán que están colaborando, están haciendo un favor. Pero al margen de que la principal culpa es la del sacerdote, que lo permite, si realmente no hay un motivo de peso, tienen que ser prudentes y formarse, porque con buena intención puedes hacer mal algo sacratísimo, como es dar la comunión. O, por ejemplo, como si un sacerdote con muy buena intención absuelve a un pecador que no está arrepentido. Mucho cuidado con estas cosas, que son lo más santo. Un sacerdote tiene que estar al menos moralmente seguro de que hay cierto arrepentimiento. Y si no lo está, tendrá que dar la absolución sub conditionem. Porque si no, está cometiendo una imprudencia y un pecado mortal él, porque, bueno, estaría bueno que la absolución agarrara en el pecado. Sería estupendo. Llegas allí, dices tu ristra de pecados y te vas absuelto. No es así. La absolución no agarra en el pecado. Agarra en los actos de contrición, en la penitencia, en el rechazo, en el propósito de enmienda, en el dolor de los pecados. Ahí es donde agarra, no en que tú digas tus pecados. Bueno, vamos brevemente a contar esta bellísima historia de 3 mujeres eucarísticas, auténticas ministras extraordinarias de la Eucaristía. El obispo Athanasius Schneider es hijo de unos deportados alemanes a los Urales después de la Segunda Guerra Mundial.
podemos imaginar en aquellos campos soviéticos, a principios de los años 60, cómo era la situación de la Iglesia. Bueno, ya lo dijo Nuestra Señora en Fátima, Rusia iba a extender sus errores por el mundo, bueno, y es que estaba prohibidísimo al que pillaran, bueno, directamente lo fusilaban o lo deportaban a Siberia. Había un beato, el beato beatificado por San Juan Pablo II, Alexis Saritsky, al cual llamaban el vagabundo de Dios, que de vez en cuando se infiltraba, arriesgando todo, entre los alemanes deportados en los Urales para administrarles, en total secreto, por supuesto, los sacramentos. Alexis Saritsky pasaba horas y horas confesando, sin comer, sin dormir, porque era la condición previa para poder recibir al Señor en la Eucaristía. María Schneider y Pulcheria Koch, madre y tía abuela de Athanasius, en cierta ocasión lo ayudaron a escapar. De vez en cuando él incursionaba, aparecía y desaparecía. En una de estas, en el año 63, ya lo atraparon y murió. Pues Alexis Saritsky, conociendo el gran amor eucarístico de estas mujeres, accedió a sus peticiones. María Schneider le pidió el viático para poder administrárselo a su madre enferma cuando llegara el momento. Y el beato le dio una hostia consagrada que ella administró con unas pinzas y unos guantes. Ella sí, porque no era sacerdote. Para administrar el viático. Bellísimo ejemplo de mujer extraordinariamente amante de la Eucaristía, ministra extraordinaria. Pulcheria Koch congregó a unas mujeres y el beato Alexis Saritsky le dio una hostia consagrada para que durante 9 primeros viernes de mes consecutivos hiciera la adoración al Sagrado Corazón de Jesús. Finalizados esos 9 meses, el beato Alexis le dijo a Pulcheria Koch que ella podría consumir la hostia y los demás harían comunión espiritual. Y el tercer ejemplo de ministra extraordinaria de la Eucaristía era otra alemana, María Stang, que lloraba amargamente junto a una iglesia abandonada en ruinas, porque decía que pobres somos, no tenemos al Señor, no tenemos la Eucaristía. Y el cielo atendió a sus lágrimas y a sus súplicas, y ella, María Stang, recibió una inspiración para viajar a más de 1000 kilómetros a hablar con un determinado sacerdote, quien le entregó una píxide con hostias consagradas. Ella retornó a los Urales y pudo administrar la Eucaristía a un grupo de alemanes deportados. Bueno, fijémonos qué diferencia entre aquel sacerdote, aquellas ministras extraordinarias. Es que es conmovedor pensar por lo que tuvieron que pasar muchos y lo que hoy día se ve. Claro. Bueno, a veces... En aquella época eran extraordinarias y ahora se ha convertido en algo ordinario en el amplio sentido de la palabra. Claro, yo también he acudido a alguna misa en la que el sacerdote estaba casi ciego, no podía leer el Evangelio, entonces se colocaba cerca del fiel que el fiel leía el Evangelio, o era tan mayor que no podía estar mucho rato en pie, o sea, sin ayuda de un bastón, y no podía administrar el Santo Sacramento, porque son sacerdotes muy ancianos, enfermos. Bueno, en ese caso sí, claro, hombre, igual que si tropiezan y se caen las sagradas formas al suelo, claro que hay que recogerlas, no vas a dejarlas en el suelo. La excusa de que los ministros de la Eucaristía ayudan a ganar tiempo no vale, es inválida esa excusa, porque en primer lugar, bueno, los días de diario, bueno, ahí como no hay homilía, pues las misas son más cortas, los días de labor, y bueno, ahí la excusa del tiempo no suele ser en absoluto válida. Pero es que en los días festivos, lo normal es que uno pues tenga más tiempo libre, la misa dominical, que es el momento más importante para el católico de la semana, y tenemos que pensar que eso de prisa, bueno, prisa será para otras cosas, pero si tenemos que estar unos minutos de pie, porque hay muchos fieles para comulgar y tiene que ser el sacerdote el que a todos administre la sagrada forma, vamos camino al Calvario. Sí, camino al Calvario. Porque qué prisa. Vamos nosotros a meter prisa al Señor. Venga, corre, Señor. Es que, sí. No.
¿Y qué te parece, Agustín, esos casos en los que el sacerdote se queda sentado y deja que sean ministros extraordinarios los que en la comunión y él sentado? Eso ya es el rizar el rizo. Sí, eso ya es una dejación. Mira, eso es para decir, oye, Pudiendo, no, pudiendo, no porque esté enfermo ni nada, pudiendo. nada, son malos sacerdotes. Eso no se debe hacer de ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, el punto quinto de esta catequesis son algunas observaciones histórico-litúrgicas acerca de la Sagrada Comunión. Bueno, nosotros no nos inventamos nada. Dios nos libre, Arturo, a ti y a mí, de inventarnos algo. El día que nos inventemos algo, malísimo. Lo que hacemos es, bueno, aprender de otros, de los santos, de la tradición de la Iglesia y enseñarla. El cuerpo y la sangre eucarísticos son el don por excelencia que el Señor dejó a su Iglesia. Junto a su madre, no nos ha dejado nada más excelso, insuperables los dos dones. Por eso, bueno, María, ella es la única sacerdotisa, la única y auténtica sacerdotisa que está presente ofreciendo a su hijo en todas las Eucaristías. Pero ninguna otra mujer puede ser sacerdotisa. El Señor, bueno, aquí hago un paréntesis. Nadie como Jesús de Nazaret, ningún personaje histórico, ha elevado a la mujer al grado de dignidad que no tenía como Jesús de Nazaret. Nadie. En el matrimonio, a las enfermas, a las endemoniadas, a las adúlteras, a las viudas, a las prostitutas, a las santas mujeres que lo acompañaron. Fueron las primeras en ser testigos de su resurrección. Bueno, y la obra maestra de la creación de Dios es una mujer, su Santísima Madre. Pero de ninguna manera una mujer debe de estar en el altar ni abrirse lo más mínimo la posibilidad de ordenarlas. En la Iglesia Católica jamás podrá pasar eso, nunca. Bueno, nos vamos a apoyar en las Escrituras, tradición y magisterio de la Iglesia para defender la postura de que no se debe comulgar en la mano y sí en la lengua. Si todas estas horas que hemos empleado, este tiempo en preparar este programa, con ello conseguimos que algunas personas comulguen en la boca, mira, yo lo doy por bien empleado, de verdad, porque ese es nuestro objetivo. Ese es el objetivo, mostrar, convencer, explicar y razonar de por qué hay que mostrar máximo respeto y comulgar en la lengua y arrodillarse ante el Señor debidamente. Bueno, además, es que antes de que un sacerdote te prohíba la comunión en la boca, mejor hacer comunión espiritual. Yo lo tengo clarísimo. Que eso agrada mucho más al Señor. Vamos a hacer un recorrido cronológico basándonos en la obra del obispo Schneider. Nosotros hemos ordenado, hemos completado un poco y hemos aportado algo, porque nos parece más didáctico. Hemos dividido la línea de tiempo en 8 intervalos. Desde el Antiguo Testamento hasta la época actual de la Iglesia en el pontificado de Francisco. 8 momentos. Vamos a ir haciendo un recorrido lineal, en orden. Antiguo Testamento, el segundo lapso, los años del Señor en la tierra. El tercero, la época de los padres de la Iglesia hasta el siglo VI. El cuarto, los siglos del VI al IX. El quinto, todo el milenio que va desde el siglo IX al XIX. El sexto, el siglo XIX. A cosa hecha me salto el siglo XX, porque en el siglo XX se celebró el Concilio Pastoral Vaticano II. Eso daría para otro programa y no me quiero desviar. Un concilio que, en mi opinión, fue innecesario, introdujo errores y no combatió otros errores, sobre todo el del comunismo. Bueno, y además después ya el mal llamado espíritu del concilio, en los años posteriores, eso ya fue un descontrol, porque ahí ya cada uno de los herejes que participaron aprovecharon para decir que el espíritu del concilio dice esto. Sí, lo que tú digas. Bueno, nos saltamos el siglo XX. El séptimo lapso es en el siglo XXI, pero los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. El intervalo octavo, el siglo XXI, en los años del pontificado de Francisco, desde 2013 hasta la actualidad.
Primer lapso. Prefiguraciones de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. Hemos cogido 3 puntos. Ezequiel. Ezequiel recibió la palabra de Dios en un rollo. Comillas. Abre la boca y come lo que te presento. Prefiguración eucarística. Isaías. En el libro de Isaías, un ángel toma unas pinzas y con un carbón encendido purifica los labios de Isaías para que predique la palabra de Dios. Y San Efrén lo interpreta maravillosamente de esta manera. Las pinzas son la mano derecha del Señor y el carbón incandescente es su cuerpo. Y todos los que lo recibimos somos Isaías. Es decir, el verbo, la segunda persona, es dada directamente de Dios, como el rollo que comió Ezequiel. Y en el Arca de la Alianza, bueno, pues tenemos que pensar que si en el Arca de la Alianza los israelitas, el rey David, la veneraban, la custodiaban, la honraban, la aportaban 2 querubines, y lo que contenía el Arca de la Alianza no era la Eucaristía, no era Dios, era algo sagrado, claro, la vara de Aarón, el maná, prefiguración de la Eucaristía y las tablas. Bueno, pues todo el contenido del Arca de la Alianza no llega a la Eucaristía. Por tanto, si aquellos israelitas mostraban esa veneración, ese respeto, y los que robaron el arca terminaron fatal por maltratarla, pues imaginemos que puede pasar a los que no tratan con respeto la Eucaristía. Fíjate, Agustín, que Ezequiel recibió la palabra de Dios en un rollo. Has dicho, abre la boca y come lo que te presento. No escucho, pon las manos, Sí. pon las manos para recibir lo que te presento y cómetelo o algo así, ¿no? Claro. Es muy claro, ¿no? La palabra, el rollo, el verbo, la segunda persona, la Eucaristía, la palabra en la boca directamente, como la comunión, el verbo. Es muy claro, sí. Claro. Los años del Señor. ¿Cómo dio el Señor su cuerpo en la última cena? Bueno, quienes argumentan que dijo, tomad y comed, en primer lugar que había constituido a sus apóstoles sacerdotes, porque no hay Eucaristía sin sacerdocio, ni sacerdocio sin Eucaristía. Por eso los protestantes llevan razón cuando dicen que no hay presencia real. Pero como ellos son pastores y no son sacerdotes, claro, en ese aspecto llevan razón. Sí. Sí. Y luego además sabemos que a Judas le dio el pan sin consagrar en la boca. Entonces era costumbre dar en la boca la primera porción del alimento a los invitados. Bueno, los protestantes, ya que hemos hablado de ellos, pues bueno, Calvino, en fin, ponía las especies eucarísticas en una mesa y cada cual se servía a su gusto. Hizo un par de concilios para condenar que se recibiera de rodillas en la boca. Bueno, y en contraposición a los protestantes, en los años del Señor, nuestra madre, pues bueno, no hay referencia escriturística a cómo ella comulgaba. No lo podemos imaginar, claro. Pero yo aquí quiero aprovechar para hablar de la máxima reverencia con que María recibió el anuncio del ángel, por ejemplo. Claro. Ya es como recibir la Eucaristía, a Dios dentro de ti. Hay dos, bueno, dijo, he aquí la esclava del Señor. ¿No? Y a mí me gusta muchísimo dentro de toda la iconografía 2 pinturas bellísimas que voy a explicar un poquito, porque no podemos dejar de hablar de nuestra madre cuando hablamos de cómo hay que recibir la Eucaristía. En el fresco de Fray Angélico es acertadísimo, es bellísimo, porque el ángel está haciendo reverencia a su reina, inclinado ante ella, y ella está haciendo reverencia al rayo de luz que parte de Dios en su seno. O sea, los dos tienen una reverencia en cadena, sí, en orden ascendente, el ángel a su reina y la reina a Dios. Y en la pintura de Bartolomé Esteban Murillo, en la Asunción, bueno, pues se ve, bueno, pues María con la mano en el pecho, rodeada de ángeles, o sea, una belleza, ¿no? Cómo la Virgen mostraría el máximo respeto, el máximo cariño. Bueno, y además la Virgen en muchas apariciones privadas lo ha dicho, que cada vez se le da menos respeto a la Eucaristía. Bueno, en fin, como empecemos a hablar de apariciones de la Virgen no terminamos. Y hay una aparición muy poco conocida, aprobada, en Chauchina, en Granada, España, del año 1906.
Pues en 1906, cuando la Virgen le dijo a Rosario Granados que fueran al cementerio a rezar por aquellos que no temen la justicia de Dios, el Rosario, cuando llegaban los Gloria, la Virgen se arrodillaba. La Virgen, aparición aprobada por la Santa Iglesia, Chauchina, Granada, la Virgen del Espino, 1906. Desconocía esa aparición. Muy interesante el apunte que has hecho. Sí, se arrodillaba la Virgen. Es que la historia de esta mujer es increíble, vamos. Ya, quizá otro día haremos un programa sobre algunas apariciones menos conocidas. Bueno, tercer lapso de tiempo. Los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, hasta el siglo VI, pues ellos, cuando se llegó al final de la edad patrística, siglo VI, ya se tenía total certeza de cómo había que comulgar. Y establecieron una especie de axioma. Decían, como sea el culto, indicará cómo es la fe de la comunidad. Padres de la Iglesia. Sí. O sea, ya eso, dime cómo es tu culto y te digo cómo es tu fe. Lex orandi, lex credendi. Claro. Y vamos a ver un par de reflexiones de los santos padres de la Iglesia sobre el cuerpo y la sangre del Señor. Bueno, podemos citar a Tertuliano, San Cirilo de Jerusalén, Orígenes, San Jerónimo, San Efrén. Todos eran conscientes de que en las ínfimas partículas estaba presente la totalidad del cuerpo, sangre, alma y divinidad. San Juan Crisóstomo decía, si alguno por ignorancia se acerca indebidamente a recibir la comunión, niégasela. Dice, teme a Dios, no al hombre. Si temes a Dios, pues serás respetado, si no, te va a ir muy mal. Y Tertuliano decía, padecemos angustiosamente si algo del cáliz o del pan cae a tierra. Bueno, en Occidente el gesto de postrarse y arrodillarse antes de recibir el cuerpo del Señor ya se observa en ambientes monásticos, a partir del siglo VI. Siguiente intervalo, el cuarto intervalo del siglo VI al IX. Ahí voy a hacer un par de apuntes. Bueno, ya sabemos que en la época de San Gregorio Magno, creo que murió en el año 604, en este mes de septiembre, el día 3 fue su fiesta. El sínodo de Córdoba en el siglo IX condenó, es que la historia de la Iglesia está llena de condenas, pero es plagada de condenas. Condenó a quien rehusase recibir la Sagrada Comunión en la boca. Y 40 años después se volvió a ratificar esta condena en el sínodo de Rouen, el siglo IX. Bueno, y ahora, quinto intervalo, 1000 años, ni más ni menos, desde el siglo IX al XIX. Bueno, pues ahí en esos 1000 años, pues vamos a citar a tres santos. Santo Tomás de Aquino, en la época de la escolástica, San Francisco de Asís y San Pío V, que nos dejó la misa tridentina. Bueno, pues Santo Tomás de Aquino pues, fue el que sentó cátedra de que realmente estaba el Señor presente en las especies eucarísticas. Sí. Lo dejó clarísimo, la suma teológica. San Francisco de Asís, cuando iba caminando y de lejos veía un campanario, se arrodillaba. O sea, que si San Francisco de Asís se arrodilla viendo un campanario a la distancia, hombre, ¿cómo no nos vamos a arrodillar ante el sagrario nosotros? Sí. Y luego, para los que dicen, bueno, pero Dios está en todas partes. Bueno, pero es que no es lo mismo rezar mirando a las estrellas que rezar mirando el sagrario. Sí está en todas partes, pero no da igual, ¿no? Claro que no da igual. Y San Pío V pues, nos dejó la misa tridentina, que nunca ha sido suprimida. Benedicto XVI la rehabilitó en el año 2007 y la dejó a perpetuidad. Esta preciosísima misa tradicional tridentina es una maravilla. Yo nunca he tenido la oportunidad de ir en persona a ninguna misa tridentina. Durante el confinamiento de las iglesias, en Cuaresma y en Pascua, las estuve siguiendo en directo por internet, con el padre Olivera Rabasi, y es que no hay diferencia. No hay comparación, no hay comparación. Sí. No hay comparación. A mí hubo uno una vez un poco bruto, así que me dijo que era como comparar el jamón de bellota y el jamón malo. Sí. Bueno, los dos alimentan, claro, bueno, es un excuso. Habiendo consagración está el Señor, pero la belleza y el respeto de una no tiene nada que ver con la otra. Bueno, vamos a pasar ahora al siglo XIX. Siglo XIX vamos a hacer dos referencias. El beato irlandés Columba Marmion pedía la gracia de venerar los misterios. Que es sutil, ¿no?
O sea, no, es que pedía las gracias, porque muchas veces él se vería indigno de venerarlos, no se veía capaz. Y pedía la gracia, insistía mucho que pedir la gracia, no directamente ir a venerarlos, sino que daba un paso previo, pedir la gracia de venerarlos. Este año, en la Católica Irlanda, en el año 2020, he leído que se va a ordenar un sacerdote, uno solo. Es terrorífico como está Europa. El gran cardenal John Henry Newman, del siglo XIX, era muy crítico con la familiaridad del culto. Insistió muchísimo. La familiaridad del culto no es nada buena. Antes de abandonar el siglo XIX, porque en el siglo XIX pues, el modernismo empezó ya a pisar el acelerador, los papas lo combatieron, ¿no? Papas buenísimos, desde Gregorio XVI hasta Pío XII, en ese siglo largo, ha habido unos papas, vamos, a cuál mejor, diría yo casi, bueno, buenísimos, que se pelearon contra todo tipo de herejías, el modernismo, el relativismo, el comunismo, bueno, contra los protestantes, los masones, el liberalismo, todo. La suma antimodernista que tú conoces. Suma antimodernista, efectivamente. Bueno, pues los modernistas siempre salen por la tangente diciendo que lo importante, siempre la misma cantinela, lo importante es lo interior, lo importante, sí, claro que lo importante es lo interior, pero en primer lugar que no está reñido. Y luego además, yo reflexionando sobre este punto, digo, vamos a ver, los modernistas, o sea, resulta que aquí sí distinguen. Mira, aquí ponen mucho énfasis en distinguir que lo importante es lo interior y que eso de la adoración, la reverencia y el culto, no. Ahí sí hacen distinción. Ah, vale. Y resulta que cuando les interesa, ahí no distinguen y mezclan lo natural con lo sobrenatural. ¿No? Que Dios está en todos sitios, la madre tierra, la vida, todos somos hermanos. O sea, ahí no, ahí lo mezclan. Vaya, hombre, es que para una cosa un criterio, para otra otro, ¿no? Ya. Nos vamos a saltar a propósito del siglo XX, como hemos dicho. Bueno, porque ahí se celebró el Concilio Pastoral Vaticano II. Vamos a llegar al siglo XXI. En el siglo XXI, pues, que es el que vivimos, el culto y el respeto a Jesús sacramentado, pues está bajo mínimos, creo yo. Ya no digamos pues, lo que se tiene que ver en las misas de difuntos o en algunas procesiones del Corpus. Yo una vez estuve en una procesión del Corpus donde había más gente en la terraza anexa a la parroquia tomando una cerveza, sentada, que acompañando al Señor. Pasaba el Señor por las calles del barrio y el que estaba oyendo música allí con la radio en la ventana no apagaba la radio. Otro estaba lavando el coche y seguía lavando el coche. Bueno, ya sean ejemplos un poco exagerados, pero es que el siglo XXI estamos tocando fondo. Bueno, quieren suprimir las capillas en los hospitales, ya no se construyen con capillas directamente. Bueno, yo no sé si te conté, lo hice un vídeo en el canal Arturo Periodista Católico, hice un vídeo al principio, hace ya muchos meses, en el que contaba que a mí dos vicarios episcopales de mi ciudad de Málaga me llegaron a decir, cuando yo les hablé de la necesidad de que Málaga tuviera una capilla de adoración eucarística perpetua, que era una vergüenza que una ciudad de más de 500.000 de habitantes no tuviera una capilla de adoración perpetua. Tú sabes, no te puedes imaginar lo que me contestaron, en dos momentos diferentes. No. Me dijeron, una capilla de adoración eucarística perpetua, eso es algo irrelevante. Que era irrelevante. ¿Y qué te parece? Los dos. Pues nada, que no tienen fe, no tienen amor a la Eucaristía, no tienen formación. Pues sí. Bueno, pues en el siglo XXI, San Juan Pablo, los dos papas que hemos tenido antes de Francisco, San Juan Pablo II, si te parece, nos dejó un legado en el año 2003, precioso, una encíclica, Ecclesia de Eucaristía. Es que se ve que San Juan Pablo II y Benedicto XVI, para el que esté informado, se ve que clarísimamente han tratado de parar esto. Lo han tratado de parar. Es que hasta un ciego lo ve. Pero no han podido. No han podido. Ya era tal el descontrol, la falta de respeto generalizada, la apostasía. Si quieres puedes leer este extracto de Ecclesia de Eucaristía del año 2003. Sí, dice así: debemos estar atentos con todo esmero en no atenuar alguna dimensión o exigencia de la Eucaristía. No hay peligro de exagerar el cuidado que debemos a este misterio. Mostremos un estupor adorante
ante el don inconmensurable de la Eucaristía, el cual debe manifestarse también en gestos externos. La fe de la Iglesia en el misterio eucarístico se ha expresado en la historia no solo a través de una actitud interior de devoción, sino a través de una serie de expresiones externas. Hay una tendencia a borrar la distinción entre lo sagrado y lo profano y, en esta realidad, la Iglesia tiene el particular deber de asegurar y corroborar lo sagrado de la Eucaristía. Es la fe la que garantiza lo sagrado. Es la fe la que garantiza lo sagrado, claro que sí. Pero el Señor es tan bueno que hasta en un mal sacerdote que haya perdido la fe, si ahí se cumplen las condiciones, se hace presente, ¿eh? No, de momento no caigamos en el error, ni mucho menos, de pensar que como este sacerdote, si no seríamos donatistas, que ya San Agustín los combatió. Los sacramentos dependen de la santidad del ordenado, no es eso. Benedicto XVI, en el año 2007, publicó la carta Summorum Pontificum en forma de motu propio, donde se indica que el misal romano de 1962 preconciliar nunca se ha aprobado. Bueno, pues ya antes siendo cardenal Ratzinger, en el año 1981, pues igual que San Juan Pablo II, ya estaba viendo lo que estaba sucediendo y decía el cardenal Ratzinger en 1981, ya no se asciende a la grandeza del misterio de la comunión, sino que arrastramos el don del Señor hacia lo ordinario de la libre disposición, a la cotidianeidad. Bueno, la portada, por cierto, del libro de Athanasius Schneider es preciosa, es la fotografía del Papa Benedicto XVI. Además, el libro fue escrito durante el pontificado, en el año 2009, de San Benedicto XVI. Yo creo que algún día será santo, todavía está vivo, gracias a Dios. Benedicto XVI dándole a una niña la comunión en la lengua. Bueno, y vamos a llegar al octavo lapso. Siglo XXI, la actualidad. La actualidad, tras más de 7 años de este pontificado, que diverge del magisterio, la tradición y la doctrina, pues, ¿cuáles son los hechos objetivos? ¿Y cuál es nuestra opinión? Bueno, vamos a ver los hechos objetivos que se han producido en el pontificado de Francisco en relación a la Eucaristía. El 21 de marzo de 2018, hace 2 años y medio, dijo Francisco, comillas, según la praxis eclesial, el fiel se acerca a la Eucaristía y comulga en pie con devoción o de rodillas, como establece la conferencia episcopal, recibiendo el sacramento en la boca o, donde esté permitido, en la mano, como prefiera. Se cierran comillas. Bueno, pues este circunloquio se resume en que el fiel comulgue como guste, como prefiera. Pues ya está todo dicho, ¿no? En la mano, la boca, de pie, de rodillas, un ministro extraordinario. Bueno, pues nada. Bueno, otro hecho objetivo, muy actual, con esta crisis médica, son ya una gran mayoría los fieles que comulgan en la mano. Ha habido un trasvase, si fueran partidos políticos, diríamos que ha habido un trasvase de votos desde el partido de la lengua al partido de la mano. Con lo que ha sucedido del cierre de las iglesias, yo creo que, bueno, el que iba poco a misa ya lo mismo ni va. Sí. El que comulgaba en la mano, por supuesto, seguirá comulgando en la mano, salvo que cambie de opinión y vea este vídeo y lo medite, lo lleve a la oración. Entonces, claro, comulgará en la boca, ojalá. Pero es que muchos de los que comulgaban en la boca se han pasado a comulgar en la mano. Incluso buenos sacerdotes que antes, contra viento y marea, negaban la comunión en la mano, ya no pueden. Ya se ven obligados a darla porque ya se ha abierto esa posibilidad. Sí. Bueno, a mí me sucedió este verano, el día del Carmen, que estaba yo en otra parroquia, en un lugar diferente a donde vivo, y al entrar a la iglesia vi los anuncios de cómo comulgar, los leí, digo, bueno, aquí está claro que me lo voy a tener difícil para comulgar en la boca, pero entré a hablar con el párroco, hablé con él muy brevemente, porque como no era mi parroquia, yo no quería armar una polémica ni pelearme. Pero simplemente dije que mis manos no son consagradas. Me dijo, no, son situaciones extraordinarias.
Y le dije, bueno, me pongo el último. No hubo manera. Bueno, pues salí de la sacristía porque quedaban 10 minutos para que comenzara la misa. Y bueno, pues estoicamente me fui a mi sitio. Hice como decía el gran cordobés Séneca, soporta y renuncia, ¿no? Antes de Cristo. Pues nada, soporta y renuncia. Y me aguanté, hice comunión espiritual. A mí me sucedió este verano eso. Bueno, otro hecho objetivo, pues el récord. Perdona, te quería comentar que al hilo de lo que tú dices, ese trasvase de votos, por decirlo así, una imagen simbólica para entenderlo, de los que comulgaban en la boca a comulgar en la mano, te puedo decir un ejemplo clarísimo que ya lo he comentado en algún otro vídeo. Yo que he viajado muchas veces desde hace 11 años a Polonia, porque me gusta mucho. Resulta que allí en Polonia todo el mundo ha comulgado siempre, siempre, siempre en la boca. El 99,99% de la gente, yo diría el 100%. Si son polacos, el 100%. Siempre, todos en la boca y arrodillándose o de rodillas o haciendo un gesto de genuflexión previo, con muchísima reverencia. Bueno, pues a partir de este año 2020 no te puedes imaginar allí, que yo he tenido ocasión de verlo, de ser testigo. Y más de la mitad están comulgando en la mano, terrible, algo impensable. Claro, así es. Bueno, otro hecho objetivo, pues si en las iglesias te dicen que cómo comulgar en la mano, pon la mano izquierda, recibe la sagrada forma de la izquierda, cógela con la derecha y de la derecha a la boca. Bueno, pues es que ese paseillo al Señor, o sea, al Señor porque hay que darle este paseillo, ¿no? El Señor hay que recibirlo directamente, es un hecho objetivo que está haciendo un recorrido de mano en mano, aunque sean tus propias manos, de una mano a otra mano. Y es lo que decíamos al principio, como es un don, tú no te lo puedes dar a ti mismo. Sí. Luego, otro hecho objetivo, al arrodillarse y sacar la lengua apoyándola sobre el labio inferior, el sacerdote tiene una altura adecuada que le permite depositar sobre la lengua la sagrada forma, que además se adhiere, no es un trozo de melocotón que resbale y no hay ningún peligro. De la otra manera, yo he visto gente que la recibe en la mano y la consume después de darse la vuelta y caminar 4 pasos. Y el sacerdote no lo ve, porque el sacerdote, como está dándole a otro, no señor, se presta a todo ese tipo de abusos. Bueno, otro hecho objetivo de este pontificado. El Papa Francisco no se arrodilla ante la Eucaristía, o en muchas ocasiones no lo ha hecho. Y no es por problema de movilidad, porque otras veces sí se ha arrodillado, por ejemplo, a besar los pies de unos líderes religiosos. Bueno, hay un vídeo de su época. No lo vamos a juzgar de cuando era obispo, no sería justo, pero sí es verdad que los antecedentes no son muy halagüeños, porque hay un vídeo de cuando era obispo de Buenos Aires en el que estaba dando la comunión a personas que estaban detrás de un vallado, que a su vez se la iban pasando de mano en mano y no decía cuerpo de Cristo. Bueno, eso está ahí, es un hecho objetivo. Igual que otro hecho objetivo es que en un Jueves Santo, el día eucarístico por excelencia, no hay un día más eucarístico en el año que el Jueves Santo, pues en el lavapiés, claro que todas las enseñanzas del Jueves Santo, de la Pasión, están intrínsecamente unidas a la Eucaristía. Que pensamos que la Eucaristía solo es el momento de la cena del cuerpo, no, es todo, toda la enseñanza de la Pasión del Señor, la entrega de su cuerpo y su sangre. Bueno, pues en ese Jueves Santo, el lavapiés lo hizo a paganos, a mujeres, a personas de otras confesiones. Eso es un error, esa no es la enseñanza del Señor. Nuestro Señor jamás en la vida se arrodilló ni le lavó los pies ni a los romanos, ni a los fariseos, ni a los endemoniados, ni a nadie. Solamente a su colegio apostólico. Sí. Es que, claro, hay que tener claro lo que es la sucesión apostólica. Sí, sí. Bueno. Bien. Bueno, y ahora hemos hablado de hechos objetivos. Todo lo que hemos dicho del pontificado de Francisco son hechos objetivos. Vamos a hablar ahora de nuestra opinión. ¿Qué pensamos de cuál debe ser el modo de recibir la comunión? Bueno, evidentemente, en la boca y de rodillas, con la actitud del centurión, humildad, saberse indigno de que el Señor entre, como un niño,
porque hay que ser como niños, con esa sencillez. Es que hay que asombrarse ante la simplicidad de los signos. O sea, los signos son sencillísimos. La Eucaristía, el niño en pañales en el pesebre, Sí. pero ahí se esconde, de forma velada, tras esa simplicidad, el abismo infinito del poder, la majestad, la gloria, el amor y la misericordia y la salvación de Dios. El misterio del amor de Dios que tenemos que adorar. Claro, y tenemos que ir a ese banquete de forma digna, porque pensemos en la parábola del banquete de bodas del hijo del rey. Bueno, muchos rechazaron, no querían ni entrar, se iban a sus negocios, que si he comprado un campo, que si me he comprado unos bueyes, en fin. Pero de los que entraron, había uno que estaba indignamente, Sí. y el rey lo ató y lo echó fuera. Y ahora viene un matiz muy importante, que podemos pensar, bueno, uno solo. Sí, bueno, pues entonces no me va a tocar a mí, porque, bueno, de todos los que hay en misa, el banquete, solamente fue uno arrojado fuera, ¿no? Porque a continuación el Señor dijo que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Es decir, que había uno sin gracia no debe ser tomado como una mera proporción estadística, sino que mucho cuidado, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Sí. Bueno, y nuestra opinión sobre esta iglesia liderada por Francisco, pues de esta iglesia no esperemos que provenga un respeto, por lo que hemos dicho, a la Eucaristía. Esta iglesia está en otras cosas, esta iglesia lo está demostrando, está en ecología, pacto por la educación, pacto por la economía, ecumenismo, bueno, es que está en otras cosas. Es como el mal estudiante que en lugar de estar en lo que tiene que estar, está en otros menesteres. Bueno, Sí, recientemente he visto yo unas imágenes de un tipo prácticamente desnudo, casi desnudo, dentro de una misa, haciendo ahí unos ritos y unos bailes y unas cosas terribles, así como un chamán o algo parecido, ¿no? Esto, ya sabes, la iglesia chamánica en la que estamos sumidos después de este sínodo del Amazonia. sí, porque ahora la iglesia resulta que tiene que ir a aprender Sí, de las tribus. Bueno, sí, qué novedad. Yo creía que tenía que ir a evangelizar al mundo sí. entero y a llevar a Cristo. Las conferencias episcopales eh, pues hacen seguidismo del Vaticano, de la jerarquía vaticana. Yo, es una opinión mía, yo creo que no tendría ni que existir. Mira, no sé si la opinión va a enfadar a algún obispo, lo siento mucho. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que hacen es acallar las iniciativas de los buenos obispos que queden. Ujú. Conferencias episcopales, no sé, yo personalmente, y además es que no veo en España o en otros países que estén, voy a hablar de España. En España durante la primavera, Cuaresma y Pascua, con lo que pasó, bueno, pues nada, la conferencia episcopal siguiendo las directrices sanitarias. Ya está. Pues igual que este pontificado que dice que hay que obedecer a la ONU, que lo ha dicho. ¿Sí? Perdona, directrices político-sanitarias, es decir, lo sanitario es una excusa para unos objetivos políticos, claramente. Claro. Así que la reverencia máxima a los sagrados misterios eucarísticos, las humildes especies de pan y vino consagradas, tienen que provenir de aquellos sacerdotes fieles, de los laicos, los seglares, tiene que provenir de ahí, porque no esperemos. Es que a mí me encantaría decir lo contrario, pero yo no soy optimista para decir que espero que se devuelva y se restaure, pero si no han podido ni Juan Pablo II ni Benedicto XVI. Si me permites, Agustín, es que esto entronca con el momento histórico en el que estamos. Entendemos que estamos en la gran apostasía, en Segunda Tesalonicenses y en casi en la inminencia de la aparición pública del anticristo. Claro, si lo entendemos así, se entiende todo muy bien. Si no Claro, es bastante incomprensible, ¿no te parece? sí hay que verlo con esa perspectiva. Si no, no se entiende bien, la verdad. Por eso mucha gente está confusa o no sabe qué pensar o equivocada o indiferente. Si te parece, Arturo, puedes leer un par de extractos de lo que decía San Pío X Sí, y pues lo que decía el Catecismo Romano sobre cómo debe ser el trato a la sí. Eucaristía.
San Pío X decía, cuando se recibe las comuniones es necesario estar arrodillados, tener la cabeza ligeramente humillada, los ojos modestamente vueltos hacia la sagrada hostia, la boca suficientemente abierta y la lengua un poco fuera de la boca reposando sobre el labio inferior. Y contestando a quienes le pedían autorización para comulgar de pie, alegando que los israelitas comieron de pie el Cordero Pascual, les contestó el Papa de esta manera. El Cordero Pascual era tipo, símbolo, figura o promesa de la Eucaristía. Pues bien, los símbolos y promesas se reciben de pie, mas la realidad se recibe de rodillas y con amor. Y ahora el Catecismo Romano que decías tú del Concilio de Trento dice así en la parte segunda, capítulo 4. Así como de entre todos los sagrados misterios que el Señor nuestro Salvador nos encomendó como instrumentos certísimos de la divina gracia, no hay ninguno que pueda compararse con el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, así también no ha de temerse de Dios castigo más grave de pecado alguno que, si cosa tan llena de toda santidad, o mejor dicho, que contiene al autor mismo y fuente de la santidad, no es tratada santa y religiosamente por los fieles. Casi nada. Pues sí. Vamos a terminar, si te parece, citando a una santa cuya festividad se celebra en septiembre, Santa Teresa de Calcuta, una mujer, pues, bueno, amante de los pobres, de los miserables. ¿Por qué cito a Santa Teresa de Calcuta? Porque hay quienes dicen que, otra vez, volviendo a lo de antes, que lo importante es lo interior y bueno, queremos una iglesia pobre para los pobres. No, la pobreza y la enfermedad son medios para llegar al Señor, pero no son un fin en sí mismos. De hecho, las bienaventuranzas dicen, bienaventurados los pobres de espíritu, porque si eres pobre, estás envidioso, en pecado y cabreado con el que tienes al lado, pues ¿de qué te sirve? Y la enfermedad igual. Entonces, primero, tenemos que aprender de Santa Teresa de Calcuta, claro que sí. Primero tengo que revestirme de Cristo antes de ir a las periferias. Exacto. Es muy típico de este pontificado, porque si no me revisto de Cristo y voy a las periferias, tal vez sea mejor que ni vaya. O no podemos caer en un activismo como si fuéramos ONGs, de ir allí a no se sabe bien qué, como algunas ONGs que se dicen cristianas, que reparten preservativos, o van allí simplemente a construir un pozo. Bueno, está muy bien que construyas un pozo, claro que sí, pero a ver si vas a tirarte al pozo luego, desesperado. Claro. Claro, y la Madre Teresa de Calcuta, que ella tocaba el cuerpo de Cristo, lo tocaba en los niños huérfanos, en los pobres, en los enfermos, en los llagados, que herían. Ahí tocaba a Cristo, pero ella decía que el mayor mal era tocar el cuerpo del Señor. Y a sus monjas les mandaba 3 horas de oración y de adoración ante el Santísimo antes de ir a los pobres, para de ahí recibir la fuerza. Y de hecho hubo una que protestó: madre, que 3 horas son muchas, que tengo muchas cosas que hacer, déjemela en 2. Y le puso una 4ª hora más. Sí. Así que tenemos que aprender de Santa Teresa de Calcuta. No sé si sabes que al principio, cuando todavía estaba incipiente la misión, su obra, ¿no? La obra de las misioneras de la caridad, resulta que se dieron cuenta que no llegaban a abasto, que cada vez tenían más trabajo, más necesidad de atender a los pobres, más necesitados. Y entonces una hermana le dijo a Madre Teresa: madre, no llegamos, necesitamos reducir la oración porque es que no tenemos tiempo suficiente. Y dijo: al contrario, vamos a rezar más y así vamos a dedicar más tiempo al Señor, adorar más al Señor. Y así fue como les envió más vocaciones. Y luego decirte también, que no sé si conoces la anécdota con el cardenal, un cardenal, creo que es Comastri, creo que se llama, que cuando era sacerdote joven conoció a Madre Teresa y Madre Teresa le preguntó: a ver, padre, ¿cuánto reza usted cada día? Y él le dijo, pensando que era mucho: pues mire, madre, yo la liturgia de las horas, el Santo Rosario y la misa que celebro cada día. Y le dijo ella: pues eso es poco, padre, tiene que dedicar como mínimo cada día media hora a la adoración eucarística. Dice este sacerdote, cuando ya habían pasado 40 años y era cardenal, dice: ese consejo de Madre Teresa de Calcuta salvó mi sacerdocio.
Claro. Primero lo vertical y luego lo horizontal. Primero María y luego Marta. Y luego viene todo de ahí. Primero amar a Dios y luego al prójimo. En ese orden. Todo es importantísimo, claro que sí. Si nadie está diciendo que no amemos al prójimo ni a los pobres, pero primero debemos de revestirnos del Señor y recibir y tener una vida eucarística. Porque si no hay vida eucarística, que comienza con respeto y veneración a lo que recibimos, pues ya mal empezamos a construir el edificio. Así es, y nadie da lo que no tienes. Si tú no te llenas de Cristo, ¿qué vas a dar? Como des de ti mismo y no des a Cristo, das una caricatura, no das nada y vacío. Claro, y de hecho una prueba es que los protestantes ahora, pues bueno, como se desviaron y pensaron, se dejaron cegar por el éxito económico, ¿no? Quizás de los países nórdicos, ya no son ni protestantes. Sí. Como no tienen Eucaristía, ya no son nada. Sin Sí. embargo, los países en los que se ha mantenido la tradición católica, aunque estamos mal por los tiempos en los que vivimos, pero ahí sí se ha aguantado un poquito más la apostasía. Mira, Agustín, me viene de repente a la cabeza con tus palabras que sería interesante también un día hacer a lo mejor un programa con testimonios muy interesantes de antiguos pastores protestantes que se convirtieron al catolicismo. ¿Por qué se convirtieron? Que volvieron a casa, la alegría que encontraron en la única fe, como dice la palabra de Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Es que hay una sola fe, que es la que contiene el depósito sagrado de la fe de los apóstoles, la de la Iglesia Católica, la verdadera Iglesia Católica. Sería muy interesante, por ejemplo, Fernando Casanova, que era pastor baptista, y que él, gracias a Juan VI, el discurso del pan de vida, se puso a investigar como un loco, uno de los más grandes predicadores de esa Iglesia protestante. Y él finalmente se convirtió, bueno, y es un apologeta católico impresionante, como él muchos otros. Sería interesante. Sí, haremos otro programa basándonos en un cardenal del siglo XIX que en su día fue anglicano, en sus inicios, y terminó siendo uno de los grandísimos cardenales de la Iglesia Católica. Por ejemplo, pues, muy bueno, podemos... sí. Sí, pues nada, Arturo, yo por mi parte hemos terminado. Si quieres, para no alargar mucho el programa, te doy las gracias. Si quieres decir algo más. Pues no, nada, simplemente agradecerte a ti por la dedicación, la pasión que tienes por el amor a nuestro Señor Jesucristo, a la sana doctrina, a nuestra Madre del Cielo, que hiciste un programa muy interesante también sobre la Virgen, que invito al que no lo haya visto a que revise los vídeos y lo vea, interesantísimo. Y por todo el tiempo que le dedicas, porque das la cara. El Señor lo dice muy claro en el Evangelio: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo me declararé por él ante el Padre. Así que estoy convencido que el día de tu juicio, Jesús, nuestro Señor, se declarará por ti. Te doy las gracias, te felicito por todo lo que estás sembrando con tu trabajo, con tu dedicación, con tu valentía, con tu fe, y que Dios te siga bendiciendo, es lo único que pido. Y ojalá que este trabajo que has hecho, esta catequesis que nos has compartido, pues caiga como buena semilla en muchos corazones y algunos de ellos se planteen seriamente qué estoy haciendo, como me pasó a mí me pasó en Polonia. Yo confieso que en el año 2009 comulgaba en la mano, con mucha devoción, reconozco que lo hacía con devoción, sabía lo que hacía, pero comulgaba en la mano. Y gracias a los polacos, gracias a Polonia, yo cambié. Y poco a poco, hasta que un día, hace pues no sé, 4 años, no sé cuánto exactamente, dije, no solo voy a comulgar en la lengua, sino que voy a comulgar de rodillas, aunque no haya reclinatorios, aunque me regañe el cura, de rodillas siempre, de rodillas siempre. Te doy las gracias y ojalá que dé muchos frutos santos esta catequesis, como todas las que nos compartes. Y si tú quieres hacer un resumen final. Bueno, que hay que mostrar máxima reverencia exterior a las sagradas especies eucarísticas, recibir al Señor de rodillas, en la lengua, si el que pueda, que haga adoración eucarística, y sí, bueno, y no solamente ir a misa los domingos, claro que no, el que pueda, a diario también. Vivimos de eso, es el alimento, sin él no podemos hacer nada. Y por último, quería hacer una cita del padre Justo Lofeudo, que en cierta ocasión explicó que había un grupo de musulmanes que estaban, bueno, no sé si pensando hacerse católicos o preguntando en Europa, ¿no? Pero que cuando ellos veían que se comulgaba en la mano, no terminaban de creerse que era Dios, ¿eh?
Porque dice, Claro. bueno, ¿y tú a Dios cómo lo coges con la mano? O sea, ¿quién sabe si a lo mejor algún musulmán de Sí. esos, el ver que se comulgaba la mano, lo hizo cambiar de idea y no convertirse? ¿Quién sabe? O sea, desde luego, eso no suma, no ayuda. A ver, Sí. ¿qué aporta? Si es que no aporta nada, no aporta nada, resta. Eso, aportar, claro que aporta la desacralización y contagiar algo negativo, que es falta de fe. Falta de fe, Claro, falta de respeto al Señor, falta de adoración, falta de humildad, porque tenemos que humillarnos ante Dios, tenemos que humillarnos. Quien no se humilla ante el Señor, mal asunto, mal asunto. totalmente. Yo he sentido más en algunas misas que seguí en directo desde Buenos Aires con el padre Olivera Rabasi, aquí de madrugada, en España, eh, en mi casa, ese momento de la consagración, lo sentía como con una profundidad, un realismo. Es verdad que no la misa en internet, aunque sea en directo, no es lo mismo, claro que no. Que en otro tipo de consagraciones en las que los sacerdotes van con prisa, no hay que tener prisa. A la hora de consagrar, no hay que tener la más mínima prisa. Y a la Sí, hora de dar la comunión, tampoco. Ahí, tener prisas es señal de falta de fe, falta de de falta fe. de caridad. Sí, sí, sin duda, sin duda. Eso lo critica mucho el padre Wilson Salazar. Los sacerdotes cuando celebran a la carrera sin fe, sin amor, terrible, terrible, sí. Claro, muy bien. Bueno, Pues nada, muchas gracias. Alguna cosa más que me venía por la cabeza, pero ya se me ha ido. ¿Será que no lo tengo que decir? Bueno, terminamos con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos, Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el el Espíritu Espíritu Santo Santo, habite en el y corazón de de todos todo los el pueblo, pueblos, para para que que sean preservados de sean la de la corrupción. corrupción, de las calamidades y de la guerra, que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Amén, amén. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.